iniciamos o continuamos más bien con su programa Libremente por VTV 32. Había anunciado que en la entrevista central tenemos a una persona especial invitada, es diputado, 4 veces ha ganado invicto consecutivo. Ni ya veneno. Sí, lo que revela, ¿no?, que es un líder innato de la circunscripción 2 a la que pertenece, ahora de la Fuerza del Pueblo. Él es Tobías Crespo, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, Tobías. Bienvenido. Gracias, Mario. Tobías. Pedro René, Karen y mi amiga Lorena y a todos los que siguen este espacio, en esta plataforma Libremente. Y nos parecemos al Licey. Sí. Que el Licey es el campeón, ¿verdad? Casi siempre la yo decía fuera del programa, veneno fue. Yo decía fuera del programa que esto, sin caer en irreverencia ni en blasfemia, que eso es bíblico. La Biblia dice, muchos serán los llamados y pocos los escogidos, porque la mayoría seremos del Licey. Así es. Lorena, vamos a empezar con las damas que hagan su pregunta. Espero no perder voto en el escogido, las águilas y las estrellas, que al final se alían todos en contra del Licey. Bueno, no sé por qué. Hay un frente patriótico. Hay un frente ahí. Porque hay sentimiento por el Licey. Tú tienes votantes escogiditas todavía, como lo hice, con lo suave. Pero el dominicano siempre es fanático de la pelótica. Es decir, si no está en pelota, está en política. Y si no está en política, está en pelota. Y a veces está en las dos. Así es. Lorena. Tobías, ¿cómo va la Fuerza del Pueblo? Ahora mismo, ¿cómo se preparan ya para el 2028? Porque todo el mundo ya está en política. Pero sobre todo han tenido algunos conflictos internamente durante las últimas semanas con sus dirigentes. Incluso se habló de Radamés Jiménez, que había como ciertos conflictos con él por sus aspiraciones, entre otras cosas. Y nada, nos gustaría que tú nos hablaras un poco de todo eso. Me gusta la L tuya, que también es de Licey. Está de verde. No. Además te faltó traer la gorra. Solamente traer la gorra. Para que cuando me tiran preguntas capciosas o me tiran al cuello, agacharme un chin para respirar un poco. Tú siempre me señalas de que yo te doy el cuello, entonces... Sí, Lorena siempre me tira directo, es decir, y eso que es amiga nuestra. Mira, Lorena, y los que nos escuchan acá en Libremente y los que siguen la plataforma. Nada, la Fuerza del Pueblo está inmersa ahora mismo en su segundo Congreso Nacional de la Fuerza del Pueblo, su primer Congreso Ordinario, doctor Franklin Almeida Rancier, donde estamos, primero se hizo encuestas, focus group, estudio a profundidad para analizar qué fue lo que ocurrió en febrero y en mayo del año pasado, es decir, las razones, porque aunque crecimos de un 8% y terminamos cerca de un 30%, pero siempre hay que analizar las causas. Y también el primer Congreso, doctor Franklin Almeida, estableció la modificación estatutaria. Es un mandato que da la ley electoral y la ley de partidos políticos. Y una vez concluido esta primera fase, porque está dividido en 2 fases, entramos entonces en la segunda fase, Lorena, que es el primer Congreso electivo o elector, Manolo Tavares Justo, que también es otro mandato de la ley, que en un periodo de 4 años o en un periodo constitucional los partidos deben renovar sus cuadros directivos para mantener, ¿verdad?, lo que es la participación, la democracia en los puestos de dirección interna. Y en eso estamos. La Fuerza del Pueblo entonces entraría en la elección de su presidente, secretario general, vicepresidente, todas las demás funciones de la dirección política. Hay que recordar que todos los partidos políticos tienen una cuota de un 20% que siempre se reserva, tanto en la dirección política, en la dirección central, pero a todos. Eso está en la ley. Y también los miembros de la dirección central. Y adicionalmente a eso, las 58 secretarías temáticas o técnicas que tiene la Fuerza del Pueblo, los presidentes provinciales, municipales, de distritos municipales, de circunscripciones electorales y del exterior. En eso estamos. Y al final de ahí, nosotros entonces saldremos cohesionados, fortalecidos y unificados de cara al 2028 para tal cual nos mandó el pueblo, porque el pueblo cuando vota manda un código, nos puso en una posición de ser la principal fuerza política de oposición, la segunda fuerza mayoritaria del país, que no es el galardón que aspiramos a llevar al poder y desde ahí hacer los cambios y transformaciones que se iniciaron aquí en el 1996, que la gente tiene que reconocer cuando accedió por vez primera Leonel Fernández y el PLD. El país es otro
antes y después del 1996. Todo lo que tenemos, por lo menos más de 18 años de edad, lo hemos experimentado. Sobre los conflictos, la situación con Radamés Jiménez en estos días que se ha dado, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo está la situación ahora? Y excúsame. Mira, Lorena. No, porque yo conozco a Tobía viene... Marea. No, mira, yo tengo 38 años en política, entré a los 18 años y la prudencia me dice que esos temas se manejan de manera interna en los organismos del partido. Pero eso salió externamente porque todo el mundo lo supo en los medios de comunicación. Pero nosotros siempre respetamos la parte interna y eso cada uno tiene sus organismos para dirimir eso. Tobías, me ha dado resultados. Que tiene 4 periodos como diputado. Y que uno entiende que debe subir, como dicen, al próximo nivel. Todo el mundo espera a Tobías quizás aspirando a otra cosa. ¿Qué tan cómodo o qué tan incómodo es aspirar a la fuerza del pueblo cuando hay que esperar a ver si aspira el líder o aspira el hijo del líder? Bueno, pues tú te estás contagiando de Lorena. No. Mira, Karen, después de 4 periodos que han sido realmente exitosos, porque a nivel legislativo no llega un 2% de los diputados que logran aprobar una ley. Nosotros tenemos 5 leyes ya aprobadas y muy importantes. Muy productivo. Y tenemos en este cuatrenio 6 leyes importantes y sé por la experiencia que tengo que a cada ley le llega su timing político. Creo que 3 de ellas por lo menos se van a aprobar porque tengo leyes como ciberseguridad, ciberdelincuencia, la ley general de las TIC, inteligencia artificial, protección, privacidad y protección de datos, que son prioridades en el mundo por el desarrollo, la innovación y la creatividad, pero también por los riesgos y desafíos. Pero te pudiera decir que 4 periodos, invito, 6 procesos ganados, porque he tenido que confrontar hacia lo interno. En 2 veces me han reservado y en 2 veces he ganado. Es decir, que son 8 procesos. Nosotros entendemos que hemos aportado demasiado desde la Cámara de Diputados. Así lo hicimos cuando fui director de tránsito. Creo que tú me conociste ahí, duramos 6 años, dejamos ahí 27 proyectos de modernización y transformación. Incluso en el 2010 me nominaron al Premio a la Excelencia y a la Calidad, y de ahí fue que la gente me vio con un potencial político mayor. Porque siempre veían a mi hermano, a Manuel, siempre me decían Manuel. Y en ese sentido, pues yo creo que ya 4 periodos, siendo vocero, que es una distinción representar a todos tus colegas y tener el liderazgo y la credibilidad de dirigir un bloque, y más como yo lo dirigí el año pasado, una campaña muy difícil que fue para la oposición. A nosotros nos dieron con el cubo del agua desde el punto de vista de una campaña política, y en ese sentido, pero asumimos el riesgo porque cuando te toca, te toca. Y ahora somos miembros del Consejo de la Magistratura, una alta distinción también, que durante este cuatrenio representar a la segunda mayoría desde la Fuerza del Pueblo, ahí junto con Omar Fernández, que lo hace lo propio por el Senado de la República. Entendemos que ya uno debería, y no solamente uno, es la gente que lo aspira, de que nosotros podamos movernos a otra posición, y que así como lo hicimos en tránsito terrestre, lo hemos hecho como legislador desde otra posición mayor. Yo creo que pudiéramos seguir aportando a la República Dominicana, pero eso va a depender. ¿Cómo cuál posición? Mira, el político que se desespera pierde el objetivo, pierde el enfoque. El político no puede desesperarse, tiene que esperar su tiempo, porque incluso en esto hay ciclos generacionales y eso hay que cumplirlo. En ese sentido, los ciclos se cumplen de manera automática, tú no tienes que pensionar a nadie, todo termina a su tiempo, eso hasta bíblico es. Pero yo entiendo que lo valorará nuestro partido, así como no ha valorado en las posiciones que no han designado, porque yo fui unánime tanto en la dirección política como en la Cámara de Diputados. Todos los partidos políticos votaron también para que lo representen en el Consejo, y yo creo que eso, más que un orgullo, que pudiera hacerlo, es una responsabilidad mayor que se pone sobre nuestros hombros, porque entiendo que aparte de Dios hay gente que está mirando a uno su desempeño y dice, bueno, a Tobías lo queremos en tal sitio. Entonces yo creo que podemos aportar, porque también tú no puedes permitir que tu carrera política, que está en un punto, empiece a declinar, ¿verdad? Uno se preguntaría, 5º periodo en la Cámara con tantos aportes, ¿para qué? ¿Qué más vas a hacer ahí? Diputado, vocero, miembro del Consejo. Bueno, nos toca presidir la Cámara de Diputados, y para eso tendríamos en el 2028 que lograr una mayoría
que así es que se logra la presidencia, ¿verdad? Tanto del Senado como de Pero la no lo Cámara. queremos pensionado. Ya le, Está muy joven. ya para le ser toca su pensionado. pensión como Mucho diputado. espíritu tiene todavía. Sí, Todavía, Jurídica y económicamente me toca. toca, la ya máxima, toca. la máxima. La máxima toca. Pero no ¿Cuánto estamos periodo? pensionados de ninguna vía. Ay, De ninguna ninguna forma. vía. De ninguna forma. Mira, Tobías, tú has mencionado el Consejo Nacional de la Magistratura. Vimos como el año pasado el presidente de la República se involucró directamente en una reforma constitucional para poder elegir al procurador de una manera distinta. Y tú como miembro del Consejo Nacional de Magistratura, yo quiero que tú nos digas a nosotros qué ha cambiado. Porque el presidente dijo que esa reforma, se dieron muchos bombos con esa reforma. Entonces, hay gente que no entendió cuál fue el cambio para poder elegir al Procurador Nacional de la República ahora, lo que había antes y lo que el presidente o la reforma constitucional cambió. Y también, si Jenny Berenice contaría con tu voto. El diablo, te mandó Jenny a preguntar. Ya. Eso fue, sí, ¿verdad? Tú eres mejor escribiendo, tú has dejado de escribir mucho y de mandar yo creo que debes seguir escribiendo más y lanzando menos veneno. lanzamientos a los 95 millas por hora como estaban ayer. Sí, porque a mí me llegaban mucho tus artículos. Pero ha dejado de hacerlo. Miren, en el caso específico de lo que ha cambiado o lo que es diferente, que a veces la gente dice que cambio y a veces el cambio no se ve, pero las cosas sí resultan ser al final diferentes y la pregunta es diferente. ¿Para qué? Pues yo prefiero no opinar de ese tema porque yo estoy en el consejo, soy un juzgador, voy a estar como árbitro, voy a escoger. Entonces ya las posiciones políticas que planteó la Fuerza del Pueblo, incluso yo fui miembro de la comisión bicameral que discutió y debatió la ley que declara la necesidad de la reforma y estuvimos con posiciones muy fuertes, pero ya esa es la constitución que tenemos, ya esa es la ley orgánica que tenemos y ese es el reglamento que tenemos y a mí se me otorgó un reconocimiento, un mandato para actuar de manera que podamos elegir hombres o mujeres con el perfil, las competencias y que vayan a ejercer su puesto. Prefiero no opinar de los temas conflictivos por un tema de prudencia. Claro, claro. Y además que en ese alto órgano también hay un tema de confidencialidad y de informaciones internas. Ahí están tú. Y en cuanto a la última pregunta, te respondo con lo último que dije. Nosotros no podemos hablar de nombre, no sabemos, porque es una facultad que tiene el presidente, una discrecionalidad que lo estableció precisamente esa constitución del año pasado, que él va a enviar a una persona para ser procurador o procuradora general de la República, va a enviar 7 nombres más de 7 adjuntos que también representan la mitad de los adjuntos. Y en ese sentido a nosotros nos toca pues escoger o rechazar, porque no tenemos de otra, porque ahí no hay, en el caso del procurador y los adjuntos, en los demás aspirantes y postulantes sí, porque aquí no hay autopostulación, ni tampoco las instituciones pueden presentar candidatos. En el caso de la Suprema, ustedes saben que hay una 3/4 parte que deben ser de carrera. Sí. Entonces, en ese sentido, pues, nosotros tenemos la facultad de aprobar o rechazar. Pero sí es importante saber que en este cuatrenio, es el cuatrenio desde el 1994, que se creó por vez primera el Consejo Nacional de la Magistratura, con la crisis postelectoral, con las elecciones que estuvo Peña Gómez y Balaguer, es la etapa de mayor intensidad. Ya se le venció el plazo a 5 magistrados de la Suprema Corte de Justicia, que hay que evaluarlo y determinar si se quedan o se ponen nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia, 3 de carrera y 2 que no son de carrera. Eso fue desde el mes de julio a septiembre del año pasado. Pero la Constitución y la misma ley orgánica indica que ellos tienen que esperar que los sustituyamos para dejar sus puestos. Ya ustedes ven que de aquí al mes próximo el calendario que anunció el vocero del Consejo Nacional de la Magistratura por la parte del presidente de la República, que es el vocero oficial, pero él delegó en el consultor jurídico Antoliano Peralta, y por el Consejo, la secretaria del Consejo, que es la magistrada Nancy Salcedo, explicaron que hay un calendario que una vez procedido a la culminación del proceso de consulta del reglamento, nosotros estaríamos aprobando el reglamento y el presidente estaría convocándonos para nosotros escoger el procurador y la procuradora. Ok. Tobías, yo quiero, en tu condición de político dirigente de la Fuerza del Pueblo en la circunscripción 2, hay una situación que ha sido tema, que es el caso de Julio Horton, donde su esposa fue beneficiada en un decreto y dice él mismo que fue un ascenso.
¿Cuál es tu opinión o qué no sabemos nosotros que se está haciendo a lo interno del partido, Fuerza del Pueblo, con relación a esa situación? Porque se ha hablado mucho, tenemos muchos rumores de que si fue un acuerdo que hizo Julio Horton con el PRM, que si doble agenda, que si es algo de carrera. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, la misma respuesta que le di a Lorena ahorita, de que esos son temas que hay que manejar hacia lo interno. Claro, porque es que, Lorena, yo tengo 38 años en política. Y ustedes nunca me han visto a mí fuera de mi organismo planteando posiciones divergentes. Yo entré a una escuela de formación política imbuido e influido por el profesor Juan Bosch. Yo cuando entré al PLD fue por el profesor Juan Bosch. Yo no conocía ni a Danilo Medina, ni a Gonzalo. Es decir, quien me inspiró a mí a la política. Y en ese partido aprendimos que los conflictos internos se dirimen en su organismo. Ok, yo te voy a poner de otra forma. En eso... Échase la suave. No, porque yo no quiero hablar. Él tiene razón. No, y de mi circunscripción. Sí. Exactamente. Me dice que de la 3, que de la 1. No, te voy a poner fácil. Una pregunta una circunscripción que nosotros hemos estado debatiéndonos en el escenario de haber electoral. sido tú, de haber sido tú que tienes la situación, por ejemplo, la oportunidad de que el gobierno beneficie, no tú de la oposición, de que el gobierno, por cualquier razón, te dé un decreto a tu esposa o a tu hijo o a tu hija, ¿tú lo habrías aceptado? El tema lo hubiese debatido en el organismo. Lo de aceptar o no, yo no sé de si aceptar o no, porque fue otra persona, fue su esposa, no fue él. Pero ya esos son temas, vuelvo y repito, que deben ir a la estructura partidaria, porque así es que se fortalece el partido. Miren, a veces nosotros, los partidos políticos, y por eso nos fragmenta más, y es una historia que está ahí, queremos llevar hacia afuera todos nuestros problemas, no utilizamos los organismos de ética, de disciplina, y entonces queremos judicializar todo. Vamos a la prensa, vamos al Tribunal Superior Electoral. Pero es que los decretos todavía no son gratis. Y hay muchos PRMistas, son muchos PRMistas que están esperando y que no le han dado un decreto. Entonces, de la oposición que tenga un decreto, como que... Sí, todas esas situaciones se analizan hacia lo interno y se decide. Y se toma una decisión. Pero Mario lo dijo, los decretos son públicos. Los decretos son públicos todavía. ¿Y quién es el que manda a Lorena? ¿Quién es el que me manda a Lorena? Todavía se maneja más que un chofer de guagua pública. No, y con relación... Yo tuve en tránsito. Es decirle de una persona de mi barrio, de esa de inteligencia del pueblo. Él falleció, vecino nuestro allá en Los Jardines del Norte, que tenemos 50 años ahí. Que me dio, mira, tú ibas a ser director de tránsito, de manera definitiva. Eso es bíblico, me dijo, como dijo yo ahorita lo del Cogido y Licey. Me dijo, sí, ¿por qué? Oye, hasta el nombre. Tobía, Two-Way. Es decir, tú ibas a ser director de tránsito. Tobía, mira, a propósito del tránsito, tú sabes que hay una situación con el Intran. Y a mí me gustaría escuchar la opinión, ¿qué opinión te merece a ti, que fuiste un carpintero de la ley de tránsito en la República Dominicana, con relación, porque la sociedad todavía no entiende lo que está pasando con el Intran? Por un lado tenemos el escándalo de corrupción del contrato ese, y por otro tenemos la necesidad o no de que hayan cámaras en los semáforos. Entonces, un poquito para edificar, ¿qué piensas tú? Primero, por un lado, el tema de corrupción, cómo se manejó eso, cuál es tu opinión, y por el otro, edificar un poquito de la necesidad real en el tránsito para una posible solución, ya que Hipólito dijo recientemente, hoy dijo, creo que fue que dijo Hipólito, que el tránsito de la República Dominicana no tiene solución. Mira, el tema de corrupción está en la justicia, pero sí debo recordar que fuimos nosotros durante 4 turnos en la Cámara de Diputados que habíamos advertido que el Intran se había tomado por este gobierno, más que para resolver los problemas de la movilidad, del transporte, del tránsito y la seguridad vial, se había utilizado para hacer negocios, y no negocios, sino malos negocios. Lo dijimos con Parquéate Bien, que era un negocio, usando la ley de excusa. Lo dijimos con los corredores, que es otro negocio. No estoy en contra de los negocios, al contrario. Los negocios son buenos, lo que estoy en contra es de los malos negocios y que esos negocios vayan en detrimento del Estado. No vayan a resolver o a mitigar o a reducir, porque los negocios no son malos. Y existe la alianza público-privada en el mundo. Y el gobierno contrata todo, porque el gobierno no puede hacerlo todo. Entonces, pero también lo habíamos advertido con el tema del sistema inteligente de control de tráfico, que voy a hablar de eso, y sobre el programa, el Plan Nacional de Regulación de Motocicletas, que también fue otro negocio, que han armado ahora 3 registros. Este gobierno es un desorden, un fiasco. Pero Oye, un registro de impuestos internos, un registro de
Interior y Policía, que le cobraba 600 pesos a la motocicleta de que para regularlo, ni le daban charla, ni le daban educación vial, ni lo depuraban, nada más los 600 pesos, de los cuales $45 van a la empresa que está ahí. Y $15 nada más van al Estado. Es decir, que fue un gobierno para un tercero. Y ahora tú tienes, incluso estaban registrando y regulando motocicletas que venían por pedazos, por piezas, que esos son los que utilizan mucho los sicarios y los atracadores, porque no tienen chasis, no tienen numeración, y eso es peligroso. Y eso estaba haciendo este gobierno, que ha hecho una contrarreforma con el Intran. En el Intran lo que se ha improvisado, 4 directores en 4 años, te dice que ahí no hubo planes, que ahí lo que se fue a hacer lo que hemos tenido. Ahora, en el caso del sistema inteligente de control de tráfico, que yo lo dirigí por 6 años, ese sistema lo inauguró en el primer gobierno de Leonel Fernández, cuando se inauguró el túnel de la 27, ahí al lado del bulevar. Ustedes se recuerdan que el bulevar, que se usó mucho, ahí había un edificio donde habían 168 intersecciones conectados por una red. Yo soy ingeniero electrónico en computadoras y telecomunicaciones, aparte de abogado. Tengo 35 años en esa área y trabajé en una de las principales empresas de comunicaciones del país. Fui alto ejecutivo, conectado por fibra óptica con centrales de zona, esas intersecciones por pared de cobre y con 26 cámaras que monitoreaban y vigilaban el tráfico. Pero las cámaras el tema de las cámaras en el control de tráfico se usa, y ahí voy a tu respuesta, no para vigilancia, no para estar vigilando a los ciudadanos, que va en contra de su privacidad. Históricamente, el estudio de aforo, el estudio del volumen vehicular, se hacía, por ejemplo, con lo que le llaman las espiras electromagnéticas. En el pavimento se ponían unas espiras que te medía el flujo vehicular, cuántos vehículos cruzaban recto, cuántos giraban a la izquierda o doblaban en U, cuántos giraban a la derecha. De esos, incluso las espiras tenían la capacidad de determinar cuáles eran livianos, cuáles eran pesados, cuáles eran motocicletas por el peso, para que ustedes lo sepan. Pero qué inconveniente tenían las espiras, que cada vez que recapeaban, que hacían bacheo, que rompían la acera, que hacían intervenciones en la vía, la cortaban, y entonces el semáforo no mandaba la información de la tasa vehicular, del flujo vehicular, lo que le llaman el estudio de aforo, el estudio de movilidad. Y entonces el sistema no podía asignar lo que le llaman la selección dinámica de tiempo. ¿Qué es la selección dinámica de tiempo? Y por eso aquí no se necesitan agentes de la DGC debajo de los semáforos. Este es el único país del mundo que tiene la gran contradicción de tener agentes de la DGC debajo de un semáforo funcionando, porque ahí tú estás rompiendo incluso con lo que estamos educando a los niños, que tú le estás diciendo en la escuela de preescolar, primaria y secundaria, que el rojo es para parar, el verde es para seguir y el amarillo es precaución. Entonces, ese sistema inteligente de control de tráfico, incluso yo recuerdo que le hicimos una actualización que no pasó de 100 millones de pesos, es decir, de un proyecto que se tenía de señalización y control, lo llevamos a un nivel de, incluso déjeme decirle, llevamos las cámaras al internet, hicimos una alianza con una de las principales empresas de telecomunicaciones que proveyó la fibra, los codes son que convierte de video a digital y luego lo sube a internet en línea, y pudimos lograr que nunca estaba en el país, tú podías ver las cámaras en línea. Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido, lo que aquí se utilizan las cámaras, que es respondiendo a la inquietud, porque yo sé que Mario ha participado mucho. Tengo que hacerte una pregunta en ese tema. Las cámaras de vigilancia solamente deben tener de manera óptica la presencia y ausencia, es decir, medir el flujo vehicular y tomarle la foto a la placa. Por eso nosotros pusimos en la ley 6317 2 placas, una delantera y otra trasera, por si se van a imponer multas por fotocámara, fotomultas, lo primero que tú ves es la foto de adelante, pero si no tiene placa en la foto de adelante, tú no puedes fiscalizar al violador, porque ya en la parte de atrás posiblemente el próximo vehículo la tape. Entonces la ley establece 2 placas, y el tema del uso de las cámaras para el estudio de aforo no es para vigilar y darle seguimiento a los ciudadanos. Ahí fue que hubo... Todavía, brevemente. Además que la red de vigilancia no iba al centro de control de tráfico. Tobías, dame un segundo, Pedro. Tobías, el Hipólito Mejía hoy durante una entrevista dio unas declaraciones muy fuertes contra el doctor Leonel Fernández. Él dice, no creo en el doctor Leonel Fernández porque es, según lo que él dijo, no yo, es un vacuente. ¿Qué tú te refieres con relación a eso? Que habla vacuencia.
Así mismo el término de él, ¿qué opinión te merece esas declaraciones? Mire, nosotros respetamos a los expresidentes, pero la boca es lo que te salva o lo que te condena. Hipólito es un expresidente que es un personaje, todo el mundo lo conoce, y yo creo que con ese tipo de liderazgo, ojalá el PRM lo tome de jefe de campaña, porque en el 2003-2004 actuó de esa manera y se sacaron del poder. Fue jefe de campaña de Leonel. Sí. Señores, brevemente, Tobías, yo quiero hacer preguntas flash, le digo yo a Jackie en el cierre. ¿Qué opinión te merece el tema de la lucha contra la corrupción que lleva el Ministerio Público? Brevísimo. Bueno, ellos lo utilizaron como esa arma, ¿verdad? Esperamos sentencia, la población lo que espera es sentencia de manera definitiva del Ministerio Público, y que en definitiva esta lucha no caiga en descrédito, porque al final es la ciudadanía que pierde, porque la justicia es que valida las pruebas, las evidencias y toma una decisión. Todavía no hay nada, en 4 o 5 años no hay un condenado, por lo menos en primera instancia, y lo que nosotros, uno espera y la ciudadanía espera es que haya realmente en aquellos casos donde hubo actos de sanciones. corrupción. Sí. ¿Tuviste el informe que dio Panorama de un negocio que tenía o que iban a hacer la OCTI con una empresa privada de Carlos Bonilla, ministro de la Vivienda? ¿Qué opinión te merece eso como legislador? Bueno, nosotros tenemos que analizar, la oposición incluso, ese tema no solamente de la OCTI, porque esa persona ha llevado al país a escándalo y parece que tiene la protección divina. No sé quién lo protege, pero debe ser un poder muy grande, muy grande. Ese muchacho que le decía ladrón a todo el mundo y corrupto, y hoy ha salido embarrado en todo lo demás. Marchaba de verde y ahora se cambió la ropa azul. Y Bonilla, que hasta compró el carón. Y en ese sentido yo creo y entiendo que si tú ves el presupuesto, uno dice 5.000 millones que ha usado la OCTI, pero si tú vas al presupuesto de ingresos y gastos de este año, uno se sorprende, 26.000 millones en renta de edificios. Dios mío. 26.000 millones de que estamos buscando cuarto en una reforma. Y en lavado de activos, que yo participé en esa ley, la ley de bienes incautados por extinción de dominio, que hubo una ley y la administración, la misma Procuraduría dijo que ha recuperado 1.600 inmuebles y que desde ahí han ingresado 3.500 millones. Entonces, si nosotros tenemos 1.600 y pico de inmuebles, ¿por qué no usamos esos inmuebles para las instituciones del Estado? Lo vendemos. No hay negocio. En vez de darle, parece ser que en este gobierno el tema del negocio inmobiliario de un grupito le está dejando pingües beneficios. Eso es lo que aparenta, porque no son los 5.000 de esa institución, de la OCTI, que no está para eso, la OCTI está para otra cosa. Y los 400.000 bonos navideños, háblame de eso. Los 400.000 bonos navideños, equivalentes a 600 millones de pesos, que no aparecen, y dice Paliza que no es una irregularidad. Bueno, el primero que había dado antes del PLD, el ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, el que dio una rueda de prensa, hizo una denuncia sobre esos bonos, sobre la ubicación, sobre la forma y la metodología, y denunció todo eso. Incluso denunció con el tema de la tarjeta, que cuesta 750 pesos emitir la tarjeta para una sola vez, y lo que le transfieren a la gente son 1.500 pesitos. Si tú calculas la proporción entre 1.500 pesitos, una tarjeta que tiene un smart chip. Sí. Entonces, ¿quién se está ganando ese dinero? Antes no era gratis. Entonces, aquí, en el caso de los bonos, ya los escándalos también que han pasado en Supérate, en la ADES también. Está funcionada ahora con Supérate. Bueno, están funcionando todo. La funcionaron. Pero al final, las cajas se veían, los programas sociales se veían. Hoy un dirigente del PRM se te mete en una chaqueta como la tuya, así, 1 millón de pesos en bonos y no se ve. Pero yo no creo que en esa chaqueta, fuera de la comida que uno se tiene, pueda caber 1 millón de cajas. Así andaba Tony Peñaguaba, Tobías. Gracias. No, y la gente al final, cuando alguien hacía algo incorrecto, la gente lo sabía. Mira, subió tanta caja, no la dio. O la están. Era más difícil hacerlo. Era más fácil monitorear. Tobías, gracias por acompañarnos, agradecerte por estar aquí presente. Y te doy la invitación para que en otro momento también vengan a conversar con nosotros. Pero ustedes de verdad que son libremente, porque actúan con esas preguntas, poniendo libremente. Preguntando lo que entendemos que la gente quiere Felicidades, escuchar. Gracias por ustedes invitarme a este primer espacio. Los dejo porque tengo que ir a celebrar próximamente en un par de horas la victoria del Licey de este campeonato. Y continuamos en breve, no se desconecte con más de Libremente por BTV.